estaba ahí. Era un chicle. Un chicle. No, sí te falta una calza. Chicle. No, uy. A ver, maestro. Sí, ya estamos. Mire qué bueno viniendo. Vi que abajo había un curso que decía el capital, de un tal compañero Osorio, pero el capital es la economía dependiente. Es la primera vez que veo denunciado un tema así. Ya estamos, diría yo así, gracias, captando el tema. Puedo decir, hablar del capital está bien, pero el capital en una economía dependiente es el tema habitual. Así que al ver eso en la planta baja ahí, en el aeropuerto, como le llaman, yo dije, ay, qué bueno, vamos a pensar. De paso también porque Juan José, que no ha venido todavía, me ha presentado un proyecto de un trabajo que quiere hacer sobre todo el pensamiento de Marx desde la situación de dependencia. Me parece un muy buen curso posible para ya empezar a trabajar lo que yo llamaría el nuevo Marx. Pero las cosas van avanzando. Muy bien. La vez pasada hablé de cómo el sujeto, mejor, el actor, era el pueblo. Y este es un tema central que, como tenemos tantas tesis, lo dejo como dado, pero no está dado. Ese es un tema muy largo. Era el tema de la ruptura mesiánica comunitaria, el pueblo como actor político, la contradicción en el seno de la comunidad política, el resto, y el hegemón analógico, la hiperpotencia negativa del pueblo. Hay muchos temas ahí. Si me detengo en eso, pues ya no avanzamos más con el curso. Quiero darles, sin embargo, una visión general. Por lo tanto, tomemos unos minutos para algunas preguntas que ustedes hagan diciendo me quedó muy vacío esto o no estoy de acuerdo con lo otro. Entonces, preguntas. Sí. La clase pasada hablaba sobre un proceso ético, creo que era de Rafael Correa o Evo Morales. Me acuerdo que dejó de hablar con las culturas originarias. Comentaba que en un libro de Slavoj Žižek mencionaba sobre que un político deja de ser ético en algún momento de su postura. O sea, por ejemplo, Hugo Chávez, que en el 2001, cuando es electo, él no estaba planteando el socialismo como proyecto. Sin embargo, después de que hace el golpe de Estado, fallido, empieza a fomentar el socialismo dentro de Venezuela. Yo lo que quiero es alimentar un poco el discurso. ¿En qué momento un político puede dejar de ser ético o si la misma ética es, puede decir, no es tan rígida? No sé si... Sí, pero no veo en qué haya él dejado de ser ético en la política diciendo lo que tú dices que dijo. Lo que, por ejemplo, el líder de izquierda electo es por la mayoría del pueblo. En un momento quizá no escuchó a todo el pueblo que quería ser socialista y hizo un proyecto más arriba del mismo Chávez, ¿no? Que es el socialismo, sin escuchar al pueblo. Como usted mencionaba a Correa o Evo Morales, no escuchaba a los indígenas, o ya ha dejado de escuchar. Pues sí, un grupo, una parte de la comunidad política no aceptaría ese proyecto. Posiblemente, pero no estoy hablando sobre ese grupo, estoy hablando sobre el político que no escucha en su totalidad a los grupos. Entonces, el ejemplo que das no sería el caso. Quizás. Se entiende de que lo que dices, si es que en algún momento el político deja de ser ético, pareciera que me preguntas que es necesario que en algún momento el político no deje de ser ético, un poco a los Maquiavelo, que por ahí Maquiavelo
tiene una virtud, porque en el fondo del príncipe hay una virtud, pero escrita así, virtud. Y esa virtud italiana era más bien el arte de la política, que no era ética, sino que era como una técnica. Pero en ese caso, Maquiavelo no pensó siquiera el tema de la ética y la política, sino pensó el arte de la política en sí misma, y por lo tanto nunca abandonó la ética, porque en cierta manera nunca lo incluyó en su cuestionario. Yo creo que el político no tiene por qué dejar de ser ético, nunca, aunque tenga que tomar decisiones muy duras, porque hay principios. Y cuando me paro, digo, ay, tengo que empezar de nuevo. Al comienzo de la política yo digo, la ética es la teoría general de la normatividad. Normatividad, es decir, de los principios. Que la ética como teoría general se llaman principios éticos, que yo trato en la ética amarilla, que hablo de los 6 principios éticos, pero lo que pasa es que los principios éticos son subsumidos en los campos prácticos. Campos prácticos, el económico, el de género, es el problema político. Entonces, la política subsume los principios éticos y los transforma en políticos. Ya no son éticos, son políticos. Son principios normativos de la política y no los puede abandonar nunca. Si los abandona, hace mala política y se va a entrar en contradicciones y se le va a derrumbar el castillo de naipes que vaya construyendo. Puede que salga con vida, como Franco. Digo, salga con vida, o es decir, que llevó su política hasta la muerte y nadie lo pudo sacar de su lugar sino la muerte. Pero quedó como lo que fue, un dictador. Entonces, si no es la vida, es al fin la historia lo que dice, no cumplió con la ética. Los principios éticos no hay que abandonarlos, aunque hay que ser muy realistas. El realismo no está reñido con la ética. Lo que pasa es que necesitan más capacidad teórica e inventiva para cumplir principios normativos y ser buen político. Pero eso justamente viene, en cierta manera, inspirado por el pueblo mismo. El pueblo le va indicando qué es lo que debe ir haciendo. Si institucionalizamos la participación de una manera orgánica y no así esporádica, o cuando se me ocurre escucharlo. No, que el pueblo pueda participar, lo veremos cuando veamos las estructuras participativas del nuevo Estado. Entonces, no veo que el político deba nunca abandonar la ética. Si lo hace, se va a contradecir. Es lo que le está pasando a la presidenta de Brasil. Por gobernar, le ha dado mucha fuerza a una oposición interna que no es el PRD, sino el PMBD. En Brasil nombra a los partidos por el PMB, el partido tal brasileño. Entonces estaba difícil a veces decodificar la nomenclatura de los partidos. Pero en este momento el Partido Trabajista está gobernando con un partido de centro derecha. Y para poder gobernar, la presidenta le ha concedido más cosas y ahora, ante la crisis, 2 ministerios más, 2 secretarías. Está en contradicción. Pues no es que pierda la ética, empieza a hacer malas opciones políticas y no cumple con lo que había prometido. Por lo tanto, hay una falta ética en ese punto y se encuentran dificultades que envuelven también al mismo Lula, porque estando en Brasil y discutiendo el tema con gente de izquierda pensante,
Dice, Lula al fin es un gran líder que voy a tratar ahora el tema, pero muy práctico, muy pragmático, un sindicalista metalúrgico que sabía negociar, pero no tiene mucha teoría. Entonces, logró el 85% de la opinión pública, es un récord mundial, pero ahora mismo no le es tan fácil recomponer el barco y puede quedar involucrado en las contradicciones de la presidenta, que sí, yo creo, ha tenido problemas éticos, sobre todo con la corrupción de Petrobras, que no la involucra quizás directamente, pero el que es autoridad en algo sabe que hay subordinados que hacen cosas y algo escucha de lo que pasa, y si no logra darse cuenta que tiene subordinados corruptos, significa que algo le pasó al gobierno, algún principio dejó de tener en cuenta, porque esas cosas no pueden ocultarse todos los días y siempre. Alguien te llega diciendo, mire, yo creo que hay un problema ahí o allá, y ese es el momento en que uno dice, bueno, es un aliado, no puedo tocarlo, veremos cómo sigue, y después sale siendo una corrupción tremenda como Petrobras. Entonces ahí vemos cómo sí, un político dejó ciertos principios éticos, no se mantuvo en la línea dura de principios, y eso le ha costado ahora mucho. No sé si es tu pregunta. Más o menos. Más o menos. ¿En cuál es el menos? Pues lo que yo estaba haciendo una comparación es el momento que una idea ética es más trascendente que el humano. O sea, por eso hacía el ejemplo del socialismo. ¿En qué momento ya no es Chávez el fetichismo del socialismo, sino el socialismo es más grande que, digamos, el ejemplo de México, la derecha, lo ético fue hacer el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En 1944. O puede ahora firmar el Tratado del Pacífico, que es muchísimo peor que el Tratado de Libre Comercio. Para ellos sería una misma ética, lo que se busca, por ejemplo, lo que se hizo en Grecia. ¿Cómo es seguir una misma ética? Es la suya. Ah, bueno, pues entonces cuidado, la suya. Tenemos que empezar de nuevo, no hay suya. Los principios éticos son universales. Claro, cuidado, ¿cómo los definimos? Si no va a ser la moral vigente o la moral de un partido, cada uno tiene la suya, entonces estamos primero en un relativismo y entonces estamos perdidos. No habrá un principio ético, sobre todo los principios morales particulares. Si no lo hay, estamos en el caos. Para eso está la ética, no la política, para mostrar que hay principios. La afirmación de la vida, de la comunidad, es un principio universal, no es particular. Ahora, si usted lo niega, lo niega. Si usted cree afirmarlos de una manera equivocada, bueno, ahí todavía podríamos discutir, pero si no lo tiene ni en el horizonte de su proyecto, la afirmación de la vida de la comunidad, entonces sí, ya hay problemas. La moral vigente no tiene a la vida como un horizonte a la que afirma, sino más bien el cumplimiento de los intereses de la mayoría, no de la mayoría, de la grupo dominante, diría Gramsci, del bloque social, no social, sino histórico en el poder. Y eso va justificando todo. Si alguien se opone, bueno, es el ABC de la ética de liberación. Sí, ya se más claro. Tienes que ir pensando los temas, porque si no, quiere decir que estamos como los demás y ya no hemos avanzado mucho. Maestro, Evo Morales está defendiendo de alguna manera el extractivismo para mantener digamos, su política extractivista. Evo Morales está, por lo que yo he leído, está como dejando esa intersubjetividad comunitaria de lado, ¿no?
porque los que se están rebelando son las comunidades indígenas precisamente contra el proyecto económico de Evo Morales. Ahí no sé si está fallando que los actores colectivos están en pugna, o la presión para mantener un nivel de economía esté anteponiéndose la economía a la política de Evo Morales. Entonces, la lucha que se está dando es precisamente de los indígenas contra esas políticas económicas de Evo Morales. Bueno, lo dijiste tú muy claro, pero yo no sé si la realidad es tan clara. Porque decir que Evo Morales apoya el extractivismo, hay que ver. Diría, primero, no sabe cómo superar el extractivismo, que es otra cosa. Una cosa es decir, yo estoy por la venta del petróleo y la minería y todo, y esa es la finalidad, y otra, no tengo otras fuentes, ni todavía descubro económicamente cómo defender esos principios. Entonces, yo no diría que Evo Morales es un extractivista, sino en la etapa de transición, la alternativa al extractivismo se va creando muy poco y no hay mucha experiencia cómo lo vamos a hacer. Entonces hay algunos que sí dicen lo que tenemos que hacer es una economía comunitaria indígena, muy bien, pero esto para todo el país, también para las regiones urbanas, y esto podría dar la solución económica no dentro de 10 años, todos los meses, porque no podemos decir durante 10 años no comemos y después ya tenemos un modelo. Tenemos que estar viviendo. Entonces, no, él es un realista crítico, ve las limitaciones que le presenta la situación mundial y nacional y usa la extracción de bienes para venderlo mucho mejor que antes, no reclamando el 10 o 20% para que quede en el Estado, sino el 70%, lo que nosotros no hacemos. Entonces, por lo menos vende el gas y ahora empieza el litio, pero con un enorme impuesto, le llamaríamos, que se transforma en riqueza popular. Entonces, sufre el extractivismo, no lo tiene como proyecto, no saben cómo zafarse tan pronto, y eso es un periodo de transición largo. Y escucha a la gente, porque comete errores y lo corrige. Propuso en el Alto su candidato del partido, la gente tenía otro candidato, salió el de la gente, fue batido Evo Morales y dice, la próxima tengo que corregir esto. Tengo que también escuchar más al pueblo en cuanto a la presentación de candidatos. Cometió un error, pero lo reconoce. Sí, ya está la propuesta de no, porque si no sería una especie de líder que se va alejando de la base y perdería toda autoridad. No la ha perdido, la sigue teniendo y logra, sin tener una alternativa plena que no tiene nadie, extraer mayor riqueza que distribuye de inmediato entre la gente, y el estándar de vida ha subido muchísimo, ha disminuido la pobreza y todo, que le da un fuerte apoyo popular. Entonces no hay que ser tan extremista, es decir, se ha desconectado de la base y tiene un proyecto extractivista. No lo tiene, lo sufre, pero hay que ver cómo lo superamos. En el caso de Brasil es distinto. Y en el caso de Venezuela también es distinta porque falta justamente lo que voy a tratar ahora. Y después las dos preguntas ya entra un tema porque ya más o menos tuvimos un foro mínimo. Entonces empezamos el tema de hoy. El tema de hoy era la continuación del anterior pero articulado. El anterior era la ruptura mesiánica comunitaria del pueblo. Y este es la ruptura mesiánica del singular, la praxis política liberadora. Y en cierta manera singular,
Es decir, ahora no voy a hablar tanto de la comunidad, sino de personas que, por ejemplo, Gramsci hubiera llamado intelectuales orgánicos, que no se piensen que son solo líderes políticos o intelectuales, sino que puede ser un Lula, que era un obrero realmente auténtico metalúrgico, transforma en un líder de obreros y es lo que Gramsci llamaría un intelectual orgánico. No, intelectual no significa ser profesor, significa ser alguien que es capaz de conceptualizar la praxis y transformarse en algo muy semejante, y esa es mi hipótesis, para traer a colación los dos temas, el mesianismo de Walter Benjamin. Si se lee Walter Benjamin y habla del Mesías, yo quiero compararlo ahora y por lo menos contaminarlo con el militante de Sartre y el intelectual orgánico de Gramsci, o el tema de el liderazgo en la política revolucionaria o de cambio histórico. Un tema que por lo general la izquierda no ha tratado, porque hablar del líder, y ayer mismo había una colega que está haciendo un doctorado en Alemania y está haciendo la biografía de un mexicano muy importante, y entonces ella no sabía cómo denominarlo y le habla de que es como un líder, pero traducir eso al alemán sale el Führer, y entonces la profesora alemana que le dirige la tesis dice no me hable de ese tema, y entonces hablarle de Volk también en alemán es lo mismo. El Volk es Hitler y el Volksgeist es Hegel, entonces no me hablan de pueblo. Entonces ni se puede hablar de un líder o de un intelectual orgánico ni de pueblo, y entonces las palabras que más usa la gente se nos evaporan y tenemos que empezar a usar categorías que no tienen significación en la vida cotidiana. Por eso es que quiero volver al tema del liderazgo en política, que sería la importancia de la persona singular en los procesos de cambio radical. Porque todas las grandes revoluciones, muchas veces, y no porque sí, en fin, hay que pensarlo, se lo liga a personas. Nosotros decimos 1810 y surge el padre de la patria, Hidalgo. ¿Por qué? Uno dice la Revolución Cubana y sale Fidel Castro. La Revolución China y sale Mao Zedong. La Revolución Rusa y ¿quién no puede pensar en Lenin? Y después dice, no, el tema no hay que tocarlo porque es un tema peligroso, fascista. Entonces no podemos ver la significación de la singularidad dentro del pueblo. Ese es el tema que quiero trabajar. Y ese también no es ya un mesías orgánico, colectivo, sino son mesías singulares, que se juegan de una manera muy especial. A veces hay que preguntarse cómo se dio esa subjetividad que fue tan absolutamente coherente que hasta entregó la vida, porque muchos de ellos entregaban la vida, otros no, otros la arriesgaron muchas veces y la sostuvieron hasta su vejez, pero en el camino más de una vez hubiese desaparecido. Mira, ahora tenemos con Wikileaks los documentos estos que se han dado a conocer, y el pobre héroe que ha hecho este gran beneficio a la humanidad todavía está ahí arrinconado en la embajada de Ecuador y no puede salir, ¿no? Son grandes personajes que se los aíslan. Bueno, ahora sabemos que en 2008 los grupos de inteligencia norteamericanos pensaron en dar hasta $5 millones para asesinar a Evo Morales. Y lo quisieron hacer
Y Evo Morales lo descubrió y Evo Morales dijo: he tenido que echar al embajador de Estados Unidos y meter preso a gente porque se hacía un atentado contra mi persona. ¡Bah! Todos dijeron política. Ahora saben los documentos que eran verdad. Es decir, la inteligencia boliviana logró descubrir el entrame de esa emboscada y se salvó. ¿Por qué matar a Evo Morales? ¿Por qué Venezuela, con la salida de Hugo Chávez, miren qué problema tiene? Ya no es tan fácil para Maduro dirigir el asunto, ni siquiera mostrando 10 a Maduros, que estén bien maduros, pero no. Eso es lo que yo quiero un poco plantear. Y esos pasan en el nivel mítico de las religiones como los grandes fundadores. Mahomet, Lao Tse, Confucio, son grandes personajes que tienen comunidad y están en el seno de un pueblo, y claro que no inventan las cosas, sino que son el fruto de la comunidad, pero formulan las cosas de una manera que la comunidad lo acepta con su propio pensamiento y los invisten de un cierto carisma que ellos mismos lo necesitan. Es decir, no es el liderazgo el que se dice yo soy líder. La gente lo hace, y lo hace porque lo necesita. ¿Por qué lo necesita? Ese es el tema. Esto significa lo que Badiou llamó el événement, el acontecimiento. Tiene 2 tomos sobre el tema, que podríamos quedarnos todo el semestre sobre el tema. Pero lo único que este no es el primer acontecimiento, es el segundo acontecimiento. En el segundo tomo de la política liberación, en el parágrafo 15, dice el acontecimiento fundacional. Y ahí es donde trato el tema, ¿qué es el acontecimiento para Badiou? Entonces hay que ir al tomo 2. Esta es la edición venezolana, Política de Liberación, tomo 2, la arquitectónica, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2009. Este tomo fue el premio. Y debo decir que les voy a leer un texto que leí en aquella ocasión a 10 metros de Hugo Chávez, y les voy a contar la reacción de Hugo Chávez. Es decir, les planteé a él el tema del liderazgo, y voy a llegar al punto en que voy a llegar al punto final, y cuál fue su reacción, que estuvo hablando 2 horas sobre el liderazgo. Yo presenté un texto de media hora, pero bien impresionante, pues estaba Hugo Chávez, estaba el secretario de Educación, estaba Carmen Borges, había como 2000 gente en el público de un gran teatro, y yo leyendo ante Hugo Chávez qué significa el liberalismo democrático. Y yo veía la cara de Héctor Díaz Polanco, que estaba ahí, como diciendo, a ver si mete la pata. Porque no estaba fácil. Van a ver que debía tratalizar la situación. Puedo decir, esto también se lo dije a un gran líder, y fue muy profundo su reacción. Entonces, primero habría que entender cuál es el primer acontecimiento, pero fundacional. Pero en el fondo, en realidad nunca hay un acontecimiento fundamental o fundacional, es como una abstracción. Porque decir que Hidalgo fundó la patria es pensar que antes no había nada. Hubo todo un mundo amerindio que existió acá en el valle, los aztecas, los mayas por el sur, y aún la época colonial fue una sociedad muy especial. Sin embargo, Hidalgo, claro, es el que está debajo, entre comillas,
metafóricamente, míticamente, como fundador de la patria. Pero esto tiene mucho significado. A eso le llamaría yo el acontecimiento fundacional. Pero ahora se trataría de no repetir el acontecimiento fundacional, sino hacer otro acontecimiento más allá del acontecimiento fundacional, que sería la liberación de un México que, aunque dejó de ser colonia, sigue siendo colonia a muchos ámbitos. Este tratado transpacífico tiene cláusulas secretas en donde todos los problemas económicos que establezcamos van a ser dirimidos en cortes norteamericanos. Entonces, en el futuro, cuando alguien quiera recuperar el petróleo que están mal vendiendo, vamos a tener que defender nuestro petróleo en una corte de Miami o Texas, y por supuesto los jueces no los concederán nada, y lo hemos ahora acordado. Es una traición peor que el Tratado de Libre Comercio, lo que está aconteciendo en este momento. Entonces, revertir eso no es ya el primer acontecimiento, es la liberación del orden establecido que se ha corrompido, mientras que antes era como fundar lo nuevo. Entonces, habría que releer un poco el sentido de Badiou, y es muy interesante. No lo voy a hacer sino en pocas líneas, pero de la página 67 en adelante del tomo, yo voy tratando el asunto. Y Badiou se basa mucho, como yo, en el ser y tiempo de Heidegger. Y ahí dentro es que define que es un acontecimiento. En alemán, Ereignis. En francés, événement, evento. Entonces, hay un texto que cita Badiou, de Ser y Tiempo, está en la página 68 del tomo segundo, que dice así: el término situación, dice Heidegger, es un concepto existenciario. El ser en el mundo, al ser en el mundo, le es inherente la espacialidad. Estar en una situación es estar en un lugar. El ser ahí, el ser humano, espacializa las cosas. Eso también lo traté, por ejemplo, en el caso de Marx, la espacialización del capital, tema que a veces no se trata, y la temporalización del capital, porque el capital también tiene un tiempo, entonces se puede aplicar muy bien la ontología al pensamiento de Marx. Pero la espacialidad peculiar del ser ahí, del ser humano, sobre la base de la cual se asigna la existencia, en cada caso su lugar, Ort. Entonces una cosa es la situación en alemán, y otra cosa es el lugar en esa situación, Ort, que se funda en la constitución del ser en el mundo, porque yo estoy en un mundo dado, en un mundo corrompido, en un mundo que necesita ser transformado por un proceso de fondo revolucionario, es que se da una situación en un espacio. El ingrediente primario de esta constitución, le llama Heidegger, es el estado de resuelto, Entschlossenheit. Eso es el punto más fuerte de Heidegger. Yo me sitúo en la situación como alguien que quiere cambiarla. Estado de resuelto. Así como la espacialidad del ser ahí se funda en el estado de abierto, yo me abro al mundo, así tiene la situación su fundamento en el estado de resuelto. Yo me abro al mundo
y en el mundo, en una situación dada, en un lugar, irrumpo con un estado de resuelto, o es decir, de cierta manera me pongo a distancia del mundo y lo enfrento. Ahí empieza a surgir el concepto. En la construcción del concepto de acontecimiento, ahora nos dice Badiou, la pertinencia del acontecimiento a sí mismo, o quizás más bien la pertenencia del significante del acontecimiento a su significación, desempeña un papel crucial. Para Badiou, el acontecimiento va cobrando significado por la situación dada, en el lugar dado, y desde ahí irrumpe lentamente su significación. O es decir, cuando Hidalgo toca la campana y llama a un ejército, todavía no se ve qué es lo que acontece. Ha sonado una campana en una pequeña iglesia de pueblo de un personaje perseguido, pero el acontecimiento se va a empezar a desarrollar y se va a llenar de contenido en el proceso mismo. No se podía anticipar. Le voy a leer otro texto sobre la situación. Lo que marca un punto de detención para esta diseminación de significado es el modo según la cual, dice Badiou, la revolución constituye un término axial de la revolución misma, es decir, la manera como en la conciencia del tiempo y de nuestra intervención retroactiva a ese acontecimiento en el pasado, filtra todo el sitio, el lugar, dolores, pero dolores históricos, a través de lo uno, de lo concreto, de su calificación de acontecimiento. Se lo dejo que lean a Badiou y que sigan entrando en este texto. El acontecimiento y la irrupción en medio de la historia de lo nuevo. Y justamente es por esto que Badiou va a hablar de Pablo de Tarso. Él va a decir, voy a tomar un ejemplo. Un tal fulano que se cae su caballo camino a Damasco y que cambia su cabeza y hay un acontecimiento, y este acontecimiento funda un mundo, funda lo que él llama un estatuto de la verdad, o es decir, un nuevo mundo que va a interpretar todo de otra manera. Y entonces va a decir, Pablo funda un mundo cristiano, y Badiou, marxista, ateo, profesor de la Sorbona, dedica un gran texto a Pablo de Tarso y lanza lo que yo llamo la paulomanía, pero que todavía no llega a México, así que podemos seguir hablando con novedad del tema, aunque ya está medio viejo. En el último obra que sale en Axal, en la editorial, en mi último libro, que se llama Filosofías del Sur, que vamos a ver si lo presentamos al fin de este semestre o el próximo, lo comienzo por el texto de Pablo de nuevo, que tiene que ver con Badiou y el concepto de acontecimiento, para él fundador. Para mí, quiero ahora darle un nuevo sentido. Ya no es fundador, sino refundador. O es decir, Hidalgo no es Cortés, y Cortés tampoco fue acontecimiento en el sentido de Badiou, pero Cortés funda toda la colonialidad del poder, funda un mundo colonial. Hidalgo intenta abandonar ese mundo colonial y hacer de México un país libre, y no lo logra. Ojalá lo logren
ustedes y nosotros, pero a mí no me va a tocar, pero a ustedes sí, pero aliso el camino para que acontezca. Esta es entonces la estructura del ser, dice Badiou. Sin embargo, de tiempo en tiempo, de un modo completamente contingente, impredecible, fuera del alcance del saber sobre el ser, se produce un acontecimiento que pertenece a una dimensión totalmente distinta. Es precisamente la dimensión del no ser. Yo digo, mira qué interesante, Badiou coincide con la filosofía de liberación. Lo nuevo surge no del ser, sino del no ser. El no ser es lo que está más allá del ser, es el otro. Tampoco Badiou lo toma en ese sentido, pero yo sí. Entonces, bueno, muchas de mis cosas tienen que ver con Heidegger, lo alemán, pero por Levinas tienen que ver con Francia, y Badiou es un francés post-levinasiano, que depende mucho de Levinas también, como el propio Althusser y otros. Bien, entonces el tema sigue. El debate filosóficamente reconstruido apunta a tres conceptos. La interrupción, ¿cómo? Es la ruptura. Es esa ruptura de la que habla también Pablo. Y es de lo que habla Walter Benjamin. Se pasa el cronos, el tiempo normal, del sistema ya acontecido al kairos, que es el tiempo del peligro, de la novedad. Y es el momento en que Hidalgo ya había sufrido peligro, ya lo habían echado director del seminario de Morelia, que no se llamaba Morelia, sino Valladolid. Se iba a llamar Morelia por su alumno Morelos, pero era nada menos que el director de un seminario teológico, filosófico importante, pero si ya sus ideas ya no eran muy aceptadas ni por el virrey, ni por el obispo, ni por nada, lo mandan al fondo ahí para que no haga ruido, a Dolores, para que sufra además, con la Virgen de los Dolores. Pero él sigue actuando, es al que lee la vida de Hidalgo, hace puentes, innova la agricultura, también hace hijos, lo que no tenía que hacer, y otras cosas. Pero era un hombre muy creativo. Y acontece el acontecimiento. El debate filosóficamente constituido apunta a tres aspectos. La interrupción, cuando toca la campana interrumpe su vida. Era un cura rebelde y ahora es un fundador de un sistema. No lo sabía, y no sabía qué es lo que podría devenir de eso y qué consecuencias iba a tener. Él se sintió honestamente llamado a que los españoles habían dado el golpe a los criollos que habían tomado el poder en el 1808, entre ellos pues, los primeros Talamantes y demás, y vino los españoles y les dieron un golpe de Estado, no de España, sino de los españoles que estaban en México, reorganizaron un ejército y tomaron el poder durante 2 años. El proceso fue largo. Y entonces Hidalgo ya no acepta esto y convoca, pero ahora convoca un ejército con esclavos y le tiene que decir, les otorga la libertad, y a los campesinos y a los indígenas, y es del pueblo. Y entonces empieza el acontecimiento como ruptura. Se pasa el tiempo del kairos. ¿Qué es lo que un acontecimiento interrumpe y qué es lo que preserva? Dice Badiou en el primer aspecto. Pues si va a romper, pues no es España, pero va a ser México. Entonces va a ser una continuidad profunda que la colonialidad ha negado. Primero, la interrupción. Segundo, la fidelidad.
¿qué es ser fiel a una posible interrupción de un acontecimiento? El acontecimiento rompe, pero empieza a ser fiel a sí mismo. Y por eso yo digo, la carta de Pablo que dice la ley no es el principio de la justicia, significa lo que hace Hidalgo. Las leyes de India no me hacen ser bueno si yo las cumplo, al contrario, cumplir las leyes de India me hace ser injusto, pero sin conciencia de tal, porque estoy cumpliendo la ley. Es lo que Hincklhammer llama la maldición de la ley. Todo un libro, lo tengo ahí en mi escritorio, lo estoy releyendo, todo apuntadito, la maldición de la ley, ¿no? ¿Y cuál es el nuevo principio de justificación? Lemuná. Y ahora estoy leyendo un libro muy interesante que me envió Ramón Grossfogel. Miren qué tema, no se asusten y no me critiquen. Pero dice así: descolonizar Jesucristo. Un libro de un sevillano que ha escrito un libro para leer lo que el fundador del cristianismo dice, pero ya no en hebreo porque él no habló el hebreo, ni en griego porque él no habló el griego, sino en arameo. Y la verdad que no se me había ocurrido nunca eso, porque yo estudié muy con microscopio cómo las palabras hebreas, al traducirlas en griego, se traicionan. Pero no había pensado que las palabras dichas en arameo se podían traicionar en hebreo y que decir en griego. Entonces este hombre toma el arameo y va demostrando cómo muchas cosas que dice no se le entendió para nada. Y ciertos textos muy extraños que uno dice, no, esto no funciona, es injusto. Por ejemplo, pasó al lado de una higuera en época que no podía dar fruto, y como no tenía fruto la maldijo y se secó. Uno dice, bueno, pero es injusto, si no es una época. Lo que pasa es que la palabra higuera significa otra cosa en arameo, y no era una higuera, sino era un modo de ser humano, y explica la cosa de otra manera. Interesante. Bueno, no tiene nada que ver. Pero la fidelidad, vuelvo a San Pablo. La ley no es el que justifica la justicia, sino el consenso de los oprimidos, como dice Fidel Castro, cuando el pueblo cree en el pueblo. Y esta certeza de que el pueblo es el origen de un proceso, vamos a leer unos textos de Rousseau después, es un nuevo principio de justificación. Y eso es justamente lo que está detrás de la fidelidad, porque ser fiel a esa certeza, creen que tienen un mensaje con lo cual pueden transformar el Imperio Romano. Cuando van a querer hacer ese mensaje, hacerlo real, se van a enfrentar de nuevo a la posibilidad de la muerte. Y ahí van a poder decir, no, mejor renuncio o lo afronto. Y la fidelidad se va a jugar hasta la muerte como un Hidalgo. La fidelidad tiene que ver con un mensaje, pero al mismo tiempo una coherencia hasta el final. El acontecimiento tiene una interrupción y una fidelidad. Y en tercer lugar, el marcaje, dice Badiou. Hay marcas o signos visibles de esa fidelidad, de marcarse. Y mis amigos se hacen mis enemigos. Y mis antiguos enemigos ahora son mis amigos. Es como el hijo del faraón, el amigo del faraón. Pero cuando se hizo amigo de los esclavos, se hizo enemigo del faraón. Es una metáfora. Si yo aquí estoy, clase media y demás, pero me comprometo con los obreros en una huelga o lo que sea, mi clase me repudia. Mis amigos me dicen, ¿qué has hecho? Y mis enemigos dicen, ahora es uno de los nuestros. Ese es el demarcaje.
es la intersección de estos tres conceptos que construyen la interrogación fundamental. ¿Quién es el sujeto del proceso de la verdad? Ese es el tema de Badiou. La fidelidad a un estatuto de la verdad, pero en realidad es de un mundo. Entonces, el acontecimiento es una ruptura, es la fidelidad a aquello que me hace que rompa, y al hacerlo práctico, un demarcaje. Y ahí empieza entonces la gente a decir quién es quién. Y es la nueva alianza. Es decir, aquellos que se creían salvos no le entran. Y los que ni estaban enterados le entran. Y entonces ya, dice Pablo, ya no hay judíos y goím y paganos. Ahora judíos y paganos pueden admitir el nuevo mensaje y lo se corta por la mitad. Hay judíos reprobados y otros que aceptan. Y hay no judíos que estaban fuera de la alianza y ahora son parte de la alianza, y otros que quedan fuera. Entonces ya no son la alianza primera de Abraham, sino una segunda alianza mesiánica. Eso es la segunda alianza revolucionaria de construcción de un nuevo sistema. Metáforas. Entonces hay que seguir. Para Badiou, pero igualmente para Rancière, para Balibar y de cierta manera para Laclau, es lo mismo. Y miren el texto de Badiou. El problema consiste en quebrar el campo ontológico cerrado en sí mismo como la descripción de un universo positivo. Eso es lo que yo siempre hago con mi circulito, diciendo un sistema establecido. Lo leo de nuevo. El problema consiste en saber quebrar ese campo ontológico cerrado como una descripción de un universo positivo. Dice Horkheimer, el pensamiento tradicional toma lo dado como positivo. El pensamiento crítico parte de lo negativo, que niega lo positivo. Vamos a ver lo que dice Badiou. La dimensión que socava el cierre de la ontología, Heidegger, tiene un carácter ético. Badiou coincide con Levinas. La dimensión que socava concierne el acto contingente de decisión contra el fondo de la multiplicidad indecible del ser. El ser es lo que justifica el sistema. En consecuencia, dichos autores intentan conceptuar un modo nuevo la subjetividad post-cartesiana que corte los vínculos con la ontología y gire en torno a un acto contingente de decisión. Porque el acontecimiento se opone al sistema. Yo lo represento en decir, los esclavos de Egipto se oponen al sistema. Y esto es contingente. Ese es el acontecimiento. La irrupción de los esclavos. Y esto después van a tener que construir un nuevo sistema. Pero lo que nos pasa es que ahora ya no es acontecimiento fundacional, sino que ya Egipto existía fundado por un acontecimiento faraónico allá hace 5.000 años. Pero los esclavos estaban fundando un nuevo orden, que era el de la tierra prometida, México libre. Y no del todo. Por eso entonces que ahora estamos en el segundo acontecimiento. Hubo un primer acontecimiento de Hidalgo. Y ahora estamos en un segundo acontecimiento, que es el que ustedes son actores. Y para ellos lo decían, había un primer acontecimiento abrámico, que Dios hizo una alianza con Abraham, pero ahora hay que hacer una nueva alianza. Son metáforas, pero de una racionalidad que hay que entender. Zizek, refiriéndose de alguna manera a esta temática de la tradición francesa, Zizek se refiere a Foucault en este texto.
Estoy leyendo tomo 2, que ya tendrían ustedes que saberlo para entrar al tomo 3, pero como no lo han leído, entonces estoy releyendo para que vean la complejidad de los temas, que no son anecdóticos ni periodísticos. Dice Gilles, todos estos autores, o es decir, Althusser, Badiou, Rancière, Foucault, etc., oscilan entre proponer un marco formal neutral que describa el funcionamiento del campo político sin ninguna toma de partido específico y la preeminencia acordada a una particular práctica política izquierdista. Foucault representa una concepción del poder como una herramienta neutral que describe el fondo, cómo funciona todo campo de las estructuras del poder existente y de las resistencias de ello. Pero, por otro lado, es inevitable la impresión de que Foucault estaba de algún modo apasionado del lado de los oprimidos, lo cual es evidente. Y yo comento, aquí podría abrirse una sospecha. ¿No será que al final Badiou se encuentra apresado en un cierto formalismo, en un cierto subjetivismo? Porque la situación es puramente ontológica, pero no llega nunca a ser concreta, nunca llega a ser económico, política, y se mantiene a un nivel de abstracción, ya que el acontecimiento no tendría referencia a una estructura propiamente real, porque, y ahora cito, la indecibilidad del acontecimiento significa que este no tiene ninguna garantía ontológica, no puede ser reducido a una situación previa ni deducida de ella, ni es tampoco generado por ella, surge de la nada que era la verdad ontológica de esta situación anterior. Y ahí es donde digo, esto es un cierto formalismo, porque no surge de la nada del sistema, en cuanto que el sistema es el ser, y lo que no es ser es el no ser, la nada. Pero esa nada no está vacía, esa nada es toda una historia que irrumpe. Entonces, esto no lo captan, y bueno, si me quedo en el tema no voy a entrar al de hoy, se los dejo que ustedes sigan leyendo. Hay varias páginas sobre este tema, cómo se pasa del caos al acontecimiento. Estamos en un segundo acontecimiento. El segundo acontecimiento es ya no meramente el caos y el primer orden, sino el orden que se ha entrópicamente corrompido, y por eso que hay que partir de él para hacer un nuevo sistema. Y esto está, mejor dicho, en el propio Pablo. Pablo no piensa en un acontecimiento fundacional, sino en un segundo acontecimiento. Y esto explica un poco qué sentido tiene aquello de dos testamentos, que son dos alianzas o dos etapas, dos eones, como decía Pablo. O es decir, que parte de uno ya constituido y lo pone en cuestión y pasa a un segundo. Descrito lo cual, ya he descrito toda la historia futura, porque toda historia futura va a ser un orden que se corrompe y uno nuevo que surge. Y entonces ya tengo la lógica de la liberación del proceso. Y el que encabeza ese acontecimiento es inevitablemente una persona o un grupo de personas, le va a llamar resto, Hidalgo y sus amigos, los patriotas más cercanos, pero por último Hidalgo, por último Hugo Chávez, por último Castro. Y entonces se presenta una aporía, la aporía que yo defino en la carta, esta carta a los indignados,
en el segundo parte, parágrafo 3. La aporía entre la democracia o participación del pueblo y el líder, que voy a llamarle carismático por ahora, y voy a tener que enfrentarme a Weber y a una cantidad de cosas. ¿Qué función cumple la persona en ese acontecimiento? Debo decirles que, como ustedes son mis alumnos, les cuento cosas que no cuento en otras partes. Pero yo elegí ir a Israel 2 años y estuve en una pequeña ciudad que se llama Nazaret. Y en esa pequeña ciudad hay una sinagoga, todavía la antigua, pero está ahí vacía, chiquita, 5 metros por 7, era muy chica. Un día, un aldeano de esa pequeña ciudad, arriba de los montes, junto al Esdrelón, que es un valle que va al Jordán, a 10 kilómetros de una pequeña ciudad que se llama Caín, y después a 40 kilómetros del lago, donde hay pescadores. Un día dice que desenroscó el rollo. En aquella época no había libros, había rollos. Quiere decir que cuando los estudiantes dicen esto es un rollo, tiene mucho conocimiento histórico. Desenroscó el rollo y leyó un texto. Ese es el problema que yo tengo con este que ahora está hablando del arameo, porque el rollo estaba escrito en hebreo, no en arameo. Entonces, el fundador del cristianismo hablaba con la gente y comentaba los textos en arameo, y esto es muy buena indicación, pero cuando leía los textos, los tenía que leer en hebreo. Entonces hacía una dialéctica, es como si yo lo leyera en latín y los comentara en castellano. Entonces era una cosa. Y un día dijo, hoy, no, fue el Kairos, ¿no? Se cumple para lo que he venido. Y se arrojó el rollo y dice, el espíritu. Y el espíritu es esa convicción, si lo secularizamos. Me ha consagrado para dar una buena nueva a los pobres. Ese fue el manifiesto, no del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista reproduce ese manifiesto casi a la palabra, porque vino para dar luz a los ciegos y de comer a los hambrientos y todo lo de abajo. Malditos los que ríen, ellos van a llorar. Benditos los que lloran, porque van a ser, ¿no? Es el acontecimiento. Y los sábados íbamos ahí a la sinagoga con un grupo de la cooperativa de construcción de casas palestinas y reflexionábamos esos textos. Así que eso lo hacía yo en el año 59 del siglo pasado, cuando tenía 25 años. Así que pelo negro, joven, carpintero, papás. Caminaba por el primer piso de los muros a 10 metros y no tenía miedo, caminaba lo más bien, porque ese es el acontecimiento que Mathieu lo piensa para Pablo. Pero Pablo está en realidad repitiendo el acontecimiento del otro antes. Y este otro antes más bien pasa por ser una persona simple, sin mucha formación, que hablaba para la gente pueblo. Lo que no sabe que era un sabio, que tiene una metodología precisa y tenía categorías teóricas perfectamente definidas. Entonces le hacían una pregunta y él respondía construyendo un midrash, que significa un cuento, pero construido a propósito.
Y cuando uno lo agarra y empieza a pensarlo a la manera de la filosofía china o del Indostán, se da cuenta que es filosofía. ¿Qué es filosofía? Lo digo por primera vez en mi vida. Vamos a tener que descubrir la filosofía de un tal Yeshua ben Yosef, que significa Jesús, hijo de José. Es un sabio. Entonces le pregunta, ¿qué significa hacer la experiencia cara a cara? Así empieza mi filosofía de liberación. Les cuento un cuento, pero el cuento que les cuenta tiene categorías y argumenta y enseña, y el otro lo escucha y se da cuenta que le ha derrumbado todo y le ha respondido la pregunta. Lo que pasa es que nunca lo hemos leído sabiendo cómo funciona ese pensamiento hebreo, arameico, oriental. Somos muy eurocéntricos, muy griegos, muy latinos, y en la filosofía peor. Entonces tenemos que ahora abrir la filosofía al mundo y saber pensar los chinos, cómo piensa el Bhagavad Gita, el Upanishad, cómo piensan los musulmanes, y entonces vamos a abrirnos a eso que es mi proyecto, diálogo filosófico sur-sur de toda la humanidad. Por ahora, poner en paréntesis a Europa y Estados Unidos y ir a lo mucho más antiguo que ellos, que somos nosotros, aztecas, mayas, etc. Entonces, el tema del liderazgo es lo que yo planteo en este parágrafo. Lo voy a un poco leer. Ha sido Max Weber el que ha popularizado el tipo carismático aparentemente de legitimidad del líder. Pero lo que acontece es que Weber tiene un concepto negativo del poder político, porque acuérdense, dice, el poder político es de dominación legítima ante obedientes, tal cual. Y Evo Morales o los zapatistas dicen, nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. En cambio, Max Weber dice exactamente lo contrario con las mismas palabras. Los que mandan, mandan ante obedientes. Entonces, miren qué notable. Max Weber, profesor en Heidelberg, les decía que hace 2 semanas el profesor Ulrich Trückhoff dio una conferencia en Heidelberg. Había como 60 estudiantes, así como ustedes, pero fue una conferencia muy especial porque una profesora había tomado las 20 tesis de política y los muchachos habían trabajado las tesis alemanas en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces yo no hablé simplemente de la política, sino que hablé de la política y respondí a las preguntas que me hicieron de mi obra en alemán, que se ha traducido hace rato y se ha publicado y es objeto de un seminario en Heidelberg. Entonces íbamos por la calle y me decía, aquí vivió Max Weber. Así que es este. Y en la otra estuvo Bloch, alumno de Max Weber. Y allá Lukács. Y Lukács y Bloch eran alumnos de Max Weber. Los dos marxistas, alumnos de Max Weber. Entonces uno decía, bueno, está pesado, ¿no? Aquí hay mucho pensamiento, ¿no? Y yo me sentía un poco así como en el circo romano, entre los leones, pero no, eran leones. Y yo pensaba, Max Weber, desgraciado. Entonces por eso ahora lo estoy leyendo, ¿no? Porque todo ese libro enorme que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, de Sociedad y Economía, tiene muchísimo sobre el poder, pero de las, ¿cuántas son? 600 páginas, tiene como 300 páginas
y sobre la legitimidad, los 3 tipos de legitimación, legal, tradicional y carismática, y entonces usa el carisma. El primer defecto weberdiano es que concibe el poder político, por otra parte, como toda la modernidad a partir de la conquista de América, y filosóficamente, al menos desde Thomas Hobbes, como dominación, de donde se deduce la segunda limitación de la descripción del sociólogo alemán, ya que el mismo carisma político tiene un carácter propio de ser entonces un tipo de dominación. El líder carismático domina de otra manera que el que usa la ley o las costumbres. No se cansa de aludir a la dominación en su descripción sociológica, Max Weber. Cito Weber: debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria, condición mágica de su origen, lo mismo si se trata de profetas, de hechiceros, árbitros, jefes de cacerías o caudillos militares. Los mete todo en la bolsa. De una personalidad por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales y sobrehumanas. Ser jefe, caudillo, guía, líder. Lo que importa es cómo se lo valora por los dominados carismáticos, por sus adeptos. Se ve la descripción. El carisma envuelve en un mundo sacral al líder y todos los demás pierden la capacidad de decisión y se entregan dominados al líder. El líder es un tipo de dominación. Se ha sido definido el poder. Si yo pongo el poder como un servicio, como una obediencia, lo que pasa es al revés. El pueblo toma a la figura política en la que va encontrando fidelidad a lo que dice y el pueblo necesita, y el pueblo lo inviste de un carácter de guía. Él lo inviste. Entonces es interesante ver en los momentos en que alguien es embestido por el pueblo de un cierto ámbito del cual él mismo se siente extraño y de pronto debe comenzar a cumplir funciones de actor, pero es porque el pueblo lo ha definido. Es muy interesante leer cuando Hugo Chávez se transforma en un líder. Es cuando le hacen el golpe de Estado y nombran el presidente nuevo, el ejército, sus mismos compañeros de ejército. ¿Y qué pasó? El pueblo fue a Miraflores y lo sacó de la cárcel y entonces lo invisten. Ese investir al líder o al conductor es un acto del pueblo, no es un acto del líder. Y como servidor va a ser un instrumento del pueblo, no un pueblo un instrumento de él. Para ver, los dominados son sumisos seguidores del líder político y por eso el carisma político es un modo irracional de legitimación de la acción política cuyo fundamento se basa en el reconocimiento. Para Weber, la legitimación es reconocimiento por parte de los dominados. Eso es legitimación. Puede decir que los dominados lo reconocen, entonces eso es legítimo. Por eso él dice, el poder es dominación legítima. Si la legitimidad viene por el consenso de la comunidad, y de ahí surge la constitucionalidad y el sistema de las leyes y todo, ese consenso original, que es lo que Pablo de Tarso llama pistis, fe, porque es el consenso básico
por el que esa comunidad va a empezar a ser actor transformador de la historia. Ese consenso es la legitimidad. Y léase aquí con alguna corrección, pero con bastante corrección, a Jürgen Habermas. Eso es lo que dice Habermas. Y yo diría, lo aprendí de Apple y me pareció bien. El consenso del pueblo es lo legítimo. ¿Y eso quién lo dice? Antes que Apple, 4 siglos, 5 siglos, Bartolomé Las Casas. El rey no es rey si no tiene el consenso populi, el consenso del pueblo. 1542, del Regimine Potestates, se llama la obra de Bartolomé Las Casas, escrita en Guatemala, un siglo antes de Hobbes. Y ahí sí tenemos una doctrina de legitimidad. Y por eso entonces Weber piensa todo al revés. Y cuidado, esto influye a toda la izquierda. Si leímos el Estado y la Revolución de Lenin, encontramos resabios. Para Lenin el Estado también es dominación. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que disolver el Estado. Y podemos fundar un nuevo Estado. ¿Ah? Se va a volver dominación. Entonces ahí es el tema anarquismo. Toda institución es perversa. Y entonces la política es imposible. Por eso que el 2 de octubre había una manifestación pacífica y de pronto surgieron unos ahí encapuchados y se dijeron anarquistas. Deben ser infiltrados no sé dónde. Si alguien sospecha que es gobernación, podría ser. ¿Qué hacen ahí unos anarquistas? Se salieron de pronto a tirar bombas molotov y a hacer lío para decir que todos los que se recuerdan el 2 de octubre son anarquistas. Eso es manipulación del gobierno. ¿Quién otro va a hacerlo? ¿A quién engañan? A sí mismos. O a los que quieren decir que fueron anarquistas. Y si lo son, pobres de ellos. Era la enfermedad de la izquierda, como decía en este punto Lenin. Pero no se supo definir el poder positivamente. Y al no definir el poder positivamente, el mismo liderazgo no es un servicio, sino es una dominación. Y entonces uno le diría a Lenin, ¿y tú? No. Yo estoy al servicio del pueblo, por supuesto. Estaba completamente entregado. Pero había todavía en la izquierda una concepción, porque se pensaba que el Estado era burgués. Claro que lo era. Y el zarista ni burgués, porque la burguesía ni había llegado. Era monárquico. Entonces, la izquierda está en contra del Estado porque o es feudal o es burgués. Y una cosa, y cuando tú, izquierda, seas representante y ejerzas un poder delegado del pueblo, ¿qué ejercerás? ¿Dominación? ¿No? Entonces defíneme qué es el poder. Y ese es el tema actual. Por eso que tengo gusto que ayer estuve hablando con un chileno y en Chile los muchachos están muy activos, ¿eh? Y me dijo, maestro, leemos sus 20 tesis. Y se me rompieron los botones de la camisa. Porque sirve para la gente. Porque mi política no es tirar abajo el Estado burgués. Sí, pero también son los principios cómo construir el nuevo Estado. Porque si no, ¿qué hacemos? Tiramos abajo y después el tema va a terminar al final, en la página 83. Yo digo, el liderazgo perfecto es su disolución. Y ahí es donde Hugo Chávez agarró este tema y se los voy a contar cómo lo desarrolló. Pero no puedo llegar ahí todavía.
así que voy a seguir despacito. Destruyo primero, o intento argumentar en contra, el falsa descripción de lo carismático en Weber, que es lo que se impone en Habermas, en todos los pensadores críticos, toman a Weber como gran sociólogo, y es eurocéntrico absoluto. Cuando hice mi América Latina en la Historia Universal hace casi 45 años, me llamó la atención la pregunta de Weber, que dijo: ¿qué es lo que permitió que la cultura europea haya devenido una cultura universal? Esa pregunta es el eurocentrismo. Y luego dedicó, pero un enorme tomo sobre los chinos, porque él dijo: si algo puede haber sido origen de otra civilización universal, eran los chinos. Entonces se puso a estudiar los chinos muy bien, muy bien. Y al fin hace crítica a los chinos, falsas, erradas. Los chinos empezaron la revolución industrial. Los chinos tenían una burocracia completamente laica. Eran los mandarines. Los mandarines no eran religiosos, eran laicos, seculares. Así que si quería tener una buena burocracia, lo Bismarck, germana, secular, los chinos la tenían desde hace 2200 años. Y ahí tendría que haber surgido el capitalismo. Y Weber cree que no, y ahí surgió el capitalismo, un siglo antes que Inglaterra. Lo que pasa después entró en crisis, y por motivos que Weber no pudo explicar. Pero entendió que la China había que estudiarla, y la India también, le dedica enormes trabajos a la India. Y después de estudiar el tema al nivel de primera parte del siglo XX, que todavía no se conocían estos temas a fondo, termina por decir: sí, efectivamente, la cultura europea ha devenido universal porque los critica a los chinos y a los hindúes por ciertos errores que cometieron en su historia, y confirma de que hay que la cultura occidental. Entonces, ¿dónde está el origen de su éxito? Y se va hacia hasta el origen del cristianismo, pero lo define de una manera weberiana, que es justo lo que yo tengo que invertir también. Entonces, hay que desarmar a Weber completamente. Entonces, un compañero, cuando estábamos leyendo un texto del humanismo semita hace 5000 años, dice: no, maestro, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué no vamos tan lejos? Y bueno, porque desarmar a los grandes oponentes hay que irse más lejos que ellos, y entonces agarrarlos de atrás y mostrarles que se equivocan. El eurocentrismo no se critica hoy, se critica yendo a las fuentes y conociendo los temas mejor que ellos. Apple escuchó algunas de mis conferencias en Frankfurt, el maestro de Habermas, y me dijo: nunca había escuchado el modo que usted planteó hoy el tema histórico. Carl Otto Apple. Nunca había escuchado esa manera. Me sintió confortado. Entonces, ustedes deben ser más antiguos que Europa para poder criticar a Europa. Y tenemos culturas milenarias, podemos partir de ellas. Y si no, partir de ellos mismos, pero más atrás. Por eso que de pronto me dicen que hay un evangelio arameo, digo: ¡acha! Está bueno, me pongo detrás aún de las críticas más críticas. Ni se me había ocurrido. Bueno, fijemos a Weber y su manera falsa de plantear el carismatismo del líder. El carisma es completamente otra cosa. Entonces, el segundo punto es algunos tipos de liderazgo en las transformaciones revolucionarias. Entonces ahí empiezo a describir una cantidad de tipos, un poco usando la palabra de Weber, tipos, pero mucho más amplia. Y parto
de un trabajito de Carl Schmitt, que por lo general no se lee. En 1962, miren qué próximo, yo dejé España en el 59. Me fui a Israel y después Francia, Alemania, ya no volví. En el 63, Carl Schmitt dio unas conferencias en Madrid. Franco reinaba, por lo tanto Carl Schmitt era muy apreciado. La verdad que yo no lo sabía, pero era muy apreciado. Y entonces él escribe teoría del partisan. La teoría del partisan. El partisan es en francés. El partisan es un poco el guerrillero, pero es el partidario, pero no guerrillero de hoy, sino del pasado. Entonces Carl Schmitt toma muy en serio algún texto de Clausewitz. Clausewitz en 1831 escribió un tratado de la guerra, el mismo año de la muerte de Hegel. Es el autor teórico en las escuelas militares más clásico, el tratado de la guerra. El primero es la guerra agresiva y todo, cómo se organiza un ejército, la batalla, etcétera, etcétera. La segunda parte casi nunca se lee. Es como el Leviatán de Hobbes, se lee el primero y segundo parte, no el tercero y el cuarto, donde habla del Estado cristiano y de la demonología. Y la demonología es la democracia. Y entonces el Hobbes hace una teología de la monarquía inglesa, pero no teología metafórica, es teología, como teólogo. Hobbes, pues nadie lee eso. Tampoco se lee el segundo tomo de Clausewitz, donde es la guerra defensiva. Y entonces Clausewitz dice, la estrategia propiamente estrategia es la guerra defensiva. ¿Y qué hizo Clausewitz? Había estado en España y había visto la lucha del pueblo español contra el primer gran ejército moderno, que era el napoleónico, que ocupó la península en 2008 con 250.000 soldados franceses, más que los americanos Irak. ¿Y qué le pasó al ejército? Fue batido. ¿Y quién lo derrotó? El pueblo español, los campesinos. Y entonces dice Carl Schmitt, todavía no se ha escrito la historia de esa defensa, porque no hay ni cabecilla. No se sabe quién dirigía la defensa del pueblo. En ningún pueblo, era la gente. Y como era la gente, los historiadores nunca han hecho la historia de la resistencia española a la invasión napoleónica. Y Clausewitz entonces estudió ese tema, se fue a España. Y miren lo que escribe. La lucha del pueblo en Europa civilizada es un fenómeno del siglo XIX. Miren el eurocentrismo. La lucha del pueblo en la Europa civilizada, porque los demás no están civilizados. Es un fenómeno del siglo XIX. Puede decir que todos los demás pueblos tuvieron batallas, como no eran civilizados, pues todavía no vieron esto. Eso de paso. Cuando uno lee y pone el sospechómetro, pues, le sale un texto eurocéntrico. Otro lo lee y no se da cuenta. Tiene sus defensores y sus adversarios la lucha del pueblo. Y usa la palabra de paso, el pueblo. No puede ser de la clase obrera, porque no había clase obrera en España, porque no había revolución industrial. Entonces, los últimos, los adversarios consideran, ya sea en un sentido político, como un medio revolucionario, un estado de anarquía declarado legal. Interesante. Estado de anarquía declarado legal. Mal dicho.
pero lo que quiere decir es un estado de anarquía que es legítimo. Tan peligroso para el orden social de nuestro país como para el del enemigo, que se levante el pueblo. Entonces, mucho cuidado, hay que ver qué significa. O bien, en sentido militar, que era el de Clausewitz, creen que el resultado no está en proporción con los gastos de fuerzas. El primer punto no nos interesa aquí, pero estamos considerando la guerra del pueblo simplemente como un medio de lucha y por consiguiente en su relación con el enemigo político. Pero con referencia al último punto, que era su sentido militar, debemos observar que en general, en una guerra del pueblo, ha de ser considerada como consecuencia de la forma que en nuestros días la violencia elemental de la guerra ha roto sus antiguas barreras artificiales. Antes la guerra se hacía en un lugar con reglas y hasta la guerra florida era el colmo de la artificialidad. Eran guerras establecidas en la época en que no había que trabajar el campo ni tener cosechas. Es decir, en la época en que no se trabajaba. Entonces, en esa época se hacían las guerras. Era artificial, porque había normas. No se mata a los jefes enemigos, se los encarcela, se los juzga, se los respeta. La guerra era muy artística, pero ahora han roto esos límites porque el pueblo entra en función y entonces se generaliza. Digo yo, Schmitt observa que el paso siguiente consiste en la del revolucionario profesional, el que organiza la guerra del pueblo, y eso le va a llamar el partisán. Entonces, Carl Schmitt, que hablaba de la constitución, amigos y enemigos y todo eso que ya conocemos, tiene un último librito en que se toma el tiempo de pensar qué son estos revolucionarios que terminan por ser guerrilleros. Y ahí va a hablar de Lenin, va a hablar de Mao y va a hablar de líderes. Entonces, por eso lo tomo a Carl Schmitt despacito para ver qué es lo que dice. Uno de ellos, lector asiduo de Clausewitz desde 1515 en Suiza, era Lenin. Para Clausewitz, Lenin es justamente un nuevo tipo de político porque es un revolucionario profesional en medio de la guerra del pueblo. Eso no había existido antes en la historia. Que une estratégicamente primero el arte militar del partisán, B, con el intelectual crítico social y político, conocedor de la filosofía política, que organiza el movimiento desde abajo de las estructuras sociales. C, en tanto que miembro de un partido político que le sirve de apoyo cotidiano, de comunidad teórica de debate y de referencia estratégica de organización nacional. Nunca había existido ese tipo de personaje. Carl Schmitt, interesante, porque es muy usado, pero no se ha metido este librito. Esto supone, dice Carl Schmitt, una evolución del concepto de lo político que toma aquí un sentido nuevo que constituirá una transformación formidable. Es la irrupción de un líder en función del pueblo, pero con aquella investidura, no tanto de un líder carismático a los Weber, sino ahora quiero relacionarlo al Mesías de Walter Benjamin, completamente distinto. Y continúa Schmitt. Lenin fue el primero en tener plena conciencia de que el partisán era una figura central de la guerra civil nacional e internacional
El primero también en buscar transformarlo en un instrumento eficaz en manos de la dirección central de un partido. Entonces, la guerra de resistencia popular, la estrategia de la guerra y al mismo tiempo un partido político con una teoría. Y por eso Lenin decía, sin teoría no hay revolución, pero tampoco hay revolución sin lucha. Y en este caso, lucha de clases. Pero valía para una situación muy precisa, no para todas las situaciones posibles. Y se lo tomó también como un dogma que se aplica en todas partes y en todos los tiempos. No se puede. En el artículo La guerra de los partisanos, del 30 de septiembre de 1906, Lenin encara el tema por primera vez. Entonces ahí tenemos un político que al mismo tiempo entra a un proceso de cambio histórico. Son la liberación de los esclavos, que es lo que yo estoy haciendo en la filosofía política, tomo 3. Y no solo como movimiento colectivo, sino también viendo la función de la singularidad. Lenin mismo es un conductor. Y él por primera vez empieza a concebir ciertas cosas. Nacía así el concepto de partisan en el sentido actual. En el mismo momento surge también un nuevo sentido de enemigo y enemistad, porque Schmitt había dicho, hay amigos y enemigos, y esto constituye lo político. Pero ahora hay otro tipo de enemigo, porque antes el enemigo era un enemigo político del que yo debía incluirlo en una cierta fraternidad. Y por eso que la lucha era argumentativa por elecciones y demás. En cambio, en el caso de Lenin ya es un levantamiento armado. Entonces ya no es solamente un convencer al enemigo, sino puede ser un eliminar el enemigo. Entonces, para Carl Schmitt se pasaba de la política a la guerra y dejaba de ser política. Pero era un problema nuevo para él, y pensemos que lo está diciendo España, 1962, en pleno franquismo, donde se estaba en España levantando el pueblo, y la universidad, y a mí me tocó 2 años en España, 59-61, fui alumno de Aranguren, y él encabezó unas huelgas universitarias contra el franquismo, y se estaba levantando lo que después va a ser la República, y que después de la muerte, no porque lo tiraron abajo, el Franco tenía mucho colmillo, preparó todo hasta después de su muerte, y tenemos todavía al rey que propuso Franco. Problemas y al mismo tiempo realidades, en fin. En el mismo momento surge también un nuevo sentido del enemigo y la enemistad en la interpretación de Schmitt, que fue bosquejada por Lenin en ¿Qué hacer?, en 1902. Él ahí, ¿qué hacer?, muestra que el enemigo ya es no un mero enemigo político, democrático, liberal. ¿Por qué? Porque no se propone tomar el poder en el Estado burgués, sino hacer otro Estado, y por lo tanto tiene que ser revolución, cambio radical, filosofía de la liberación. Eso es lo que estoy explicando. Yo estoy explicando cómo surge un nuevo Estado. Pero la palabra liberación significa ese gesto. Por eso que si no escribo el tomo 3, no se entiende nada de mi política, porque se creen que es un poco redefinición de lo ya dicho. No, no tiene nada que ver. Lenin expone que una praxis debe ser de liberación eficaz, comillas, lejos de pretender enseñar a las masas las formas de lucha inventadas por sistematizadores
de gabinete, Lenin aprende, y claro, aprende, le mataron al hermano, tuvo que ir al exilio, vivió en Zúrich y volvió enviado por los alemanes a Rusia para que le hicieran líos al zar, los alemanes. Es decir, dijeron, le enviamos aquí un revolucionario para hacerle lío. No, pensaban los alemanes que le iban a hacer una revolución. Pero en fin, Lenin aprende, si es lícito expresarse así, de la práctica de las masas. Smith muestra cómo Lenin sitúa la lucha dentro de una guerra civil que puede ser legal o ilegal. Y la ilegalidad es lo que yo estoy hablando desde que empecé estas clases. Yo también justifico la ilegalidad. Hidalgo era ilegal de las leyes de India. Si hubiera sido legal de las leyes de India, seríamos todavía Nueva España, porque tenía que cumplir con la ley. Pacífica o violenta. En la época del foquismo, allá en los 60 y 70, si ustedes leen mis trabajos, van a ver que yo voy a decir, la violencia es ambigua, pero no es intrínsecamente criticable. Cuando se levantaron los zapatistas, Octavio Paz escribió un artículo en La Jornada contra la violencia, es decir, contra el zapatismo. Y yo escribí un artículo también indicando que hay que tener violencia y violencia. Y por eso que la violencia de aquellos que se levantan en nombre del pueblo no es violencia, es coacción legítima, como la de Hidalgo. Pero tampoco es eso conveniente siempre, al contrario. Hacer hoy una revolución foquista es fuera de lugar. Y lo único que te haría es aumentar la represión. Miren la experiencia sandinista. Hicieron una espléndida revolución, honesta, diferente. Se veían los frutos y les hicieron una guerra 10 años. Los contras, famosos. Y lo fundieron. No podían contra el imperio. Cuba hizo una revolución que podría haber continuado maravilloso. La sitiaron hasta hoy. Y los pobres cubanos están hartos. No de la revolución, pero de la situación. Entonces, al imperio hay que ver cómo se lo ataca. Dicen el Sun Tzu de los chinos. Si el enemigo es fuerte, debilítalo, pero no ataques. Entonces, ¿cómo lo debilitamos? Bueno, puede durar un siglo. Hay que ir despacito, hay que fortalecerse, hay que ver las oportunidades. Entramos a la larga tarea. Yo creo que en el siglo XXI tiene que haber otro concepto de revolución que en el siglo XX. Porque las del siglo XX casi todos terminaron por encontrar sus límites. Yo no diría que fracasaron. Por desgracia, a veces ni siquiera se ha estudiado qué ganamos y qué aprendimos. ¿Qué ganamos en los 70 años del socialismo real de la Unión Soviética? Pues casi no podemos leer ningún libro ruso sobre lo que ganamos en esa experiencia, porque se ganaron cosas, pero los mismos rusos lo tiraron a la basura y empezaron a hacerlo de nuevo. Entonces, estamos en otro momento histórico. No que no haya revolución, pero va a ser de otra manera. Y el tomo 3 de la ética, de la política, va a decir qué revolución es la que hay que hacer ahora. Es mucho más profunda, mucho más compleja y mucho más a largo plazo. Hay una transición que se va a llevar quizás todo el siglo XXI. Y por eso Morales no tiene una alternativa a lo que existe. Lo que pasa es que nunca hubo una alternativa al sistema vigente, sino que se fue haciendo. Y cuando se quiso apresurar, se fracasa. Entonces, no es fácil. Smith muestra cómo Lenin sitúa la lucha dentro de una guerra civil
que puede ser legal, ilegal, pacífica o violenta, regular o irregular. Para el partisan, piensa Schmitt, el enemigo burgués es un enemigo absoluto. Él tiene la distinción en un enemigo antagonista político y un enemigo absoluto. Pero si es absoluto ya no funciona la política, funciona la guerra. Y hemos pasado del campo político al campo de batalla. Entonces, en cierta manera, hemos dejado la política. Ese es el mensaje de Schmitt. Pero lo que pasa es que no se puede aceptar. Es una política mucho más radical, que tiene sus tiempos y también quizás su término. Miren, los zapatistas cuando se levantaron, acuérdense, la primera semana declararon la guerra al ejército mexicano. Y ¡buah! Le cayeron bombas. Y entonces se rascaron la cabeza y dijeron, no es esta la solución. Y cambiaron de lenguaje y cambiaron de todo y apareció el zapatismo, el que vive hoy. Ya no, fue el último foquismo en América Latina. El último foquismo del cual Che Guevara fue otro gran ejemplo, fracasado, por muchos motivos. Pero cambió la táctica y la cosa es mucho más a largo plazo. Dice Schmitt, en esta convicción, la distinción entre amigo y enemigo es, en la era revolucionaria, el gesto primario que controla la guerra y la política. Solo la guerra revolucionaria es verdadera guerra a los ojos de Lenin, porque nace de una enemistad absoluta. Todo lo demás es convencional. Pero para Schmitt, eso significa que dejó la política y entró en el campo de la guerra. Y en cambio la cosa no es así. Pero ahora podemos sacar enseñanzas. Schmitt agrega que su enemigo absoluto era para Lenin, concretamente, el enemigo de clase, el burgués, el capitalista occidental y el orden social en todo el país donde reinaba el capital. Fin de cita. Por ello, cita Schmitt, la no regularidad de la lucha de clases ponía en cuestión no solo una frontera, sino además todo el edificio del orden político. En Lenin, el revolucionario profesional ruso, esta realidad nueva accede a la conciencia filosófica. La alianza entre el filósofo y el guerrillero, en el caso de Lenin, libera fuerzas explosivas nuevas e inesperadas. Interesante ver el análisis que hace Schmitt. Se toma tiempo y profundiza y da que pensar. Bueno, ya son las 4 y como en los otros temas me quedo el comienzo, pero no importa. Estoy en la página 73 de Carta a los Indignados, publicado por La Jornada. Sigan leyendo. De la 73 en adelante. Debo decirle que al final de mostrar los líderes de izquierda como Lenin, Mao, Fidel Castro y los de derecha como Hitler, Pinochet y demás, diciendo qué significa un líder democrático, el cual en cierta manera estaba indicando que era Hugo Chávez, sin nombrar. Y terminé diciendo pero el líder tiene mucha conciencia que el liderazgo perfecto es la disolución del liderazgo. Cuando el pueblo toma la participación y no necesita el líder. Eso es un proceso pedagógico, donde un pueblo que no participa y espere que el gobierno le da todo como el nuestro, que no se juega, que no sale a la calle, o salen muchos pero pocos y no cambian la situación, llegan a ser actores. Cuando lo son, los líderes son menos importantes. Y miren, Hugo Chávez, cuando terminé y me senté, dice: Enrique, lo que más me ha gustado de tu exposición es lo que dijiste al final, que era: el liderazgo perfecto es su disolución.
es cuando el que lo ejerce llega a aquel momento en que el que lo cumple con responsabilidad sabe que el pueblo está preparado para prescindir de él por la participación institucionalizada efectiva. En cierta manera le dijo Hugo Chávez, ojalá que su presencia no sea necesaria y el pueblo venezolano no lo necesite. Y entonces me dijo, Enrique, lo mejor que has dicho es eso. Y empezó a hablar 1 hora y media sobre la disolución del liderazgo. Y dijo, mira, yo hablé con Fidel Castro y él me dijo, ahora ya no soy necesario. El pueblo cubano ya sabrá cómo actuar. Y de ahí partió, ¿no? Fue muy interesante la reacción de un gran líder. ¡Pah! Murió poco después. Y Venezuela sufre su ausencia. Quiere decir que el liderazgo cumple una función. Tiene un peso gigantesco porque el pueblo inviste a alguien de una responsabilidad que sabe que la puede cumplir, pero es un magisterio. Cuando el show del domingo Hugo Chávez hablaba, tomaba un pizarrón y le explicaba a la gente y lo escuchaba a todo el mundo el domingo a la tarde. Oh, ni los partidos de fútbol podían verse. Había que cambiar el horario. La gente escuchaba a Hugo Chávez hablar y era como un maestro de primaria diciéndole, mira, está el municipio, pero abajo del municipio están los consejos y esos consejos hay que tener democracia directa y después viene el municipio y después viene la provincia y demás. Y entonces estaba un grupo de filósofos y estaba Horacio Cerruti y cuando le tocó a Horacio dijo, comandante, me resulta muy difícil hablar a un militar, porque en mi patria los militares son represores del pueblo. Así le dijo a Hugo. Y entonces Hugo dijo, muy bien, estoy de acuerdo. Mira, aquí está el director de la escuela militar. General, venga para aquí. Y se vino el otro. El filósofo ha dicho que los militares en América Latina dominan al pueblo. ¿Qué piensa usted? El director de la escuela militar. El director dice, nosotros estamos formando a los militares al servicio del pueblo. Lo dijo y en fin. Yo he dado una conferencia en la escuela militar. Eran como 700. También Juan José dio una conferencia ahí, tenientes coroneles y toda la escuela militar. Y le iba a hablar de estrategia. Entonces, Lenin, Mao, la estrategia revolucionaria, y hablé. Pero después, cuando me vi el programa de estrategia en la escuela militar, yo lo había repetido. No decía nada nuevo, ellos lo estudian. Toda la estrategia del Pentágono, pero también la estrategia de Lenin, de Mao, etcétera, ¿no? Están haciendo un ejército al servicio del pueblo. Entonces, el líder sirve. Es parte de ese conjunto de articulaciones mesiánicas, donde el pueblo es la comunidad mesiánica, pero también se necesitan las personas ejemplares que la gente intenta imitar y leerá sus obras para aprender. Entonces, este tema, la ruptura mesiánica del singular y la praxis política de liberación, la lucha deconstructiva revolucionario, el segundo acontecimiento, más allá de Badiou, y la función de todo esto. Son temas que tengo que poner, pero ya estoy atrasado. Mis clases orales van delante del escrito esta vez, por primera vez. Así que me sirve para ordenar ideas y empezarlo a poner por escrito para que surja en el futuro. Bueno, terminamos por hoy y seguimos.